concesión a 99 años, que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo se plantea algo así en el momento en que se está yendo un gobierno, se está yendo, digamos, está cambiando la gestión, no sabemos todavía resultados electorales? Pero no sería necesario para llevar suministro a algunas localidades que están aisladas, y por supuesto todos estamos de acuerdo, no sería necesario pasar a generar este proyecto de ley tan ambiguo y tan amplio que nos pondría en riesgo a toda la provincia. Acá Vivi nos va a... Sí, bueno, nosotros empezamos a analizar, como hacemos siempre, ¿no?, los proyectos, y lo primero que vimos es justamente la ambigüedad y estas omisiones absolutamente planificadas, donde en todo el proyecto hay palabras que no aparecen. No aparece minerales, no aparece metales, no aparece petróleo offshore, no aparece fracking, no aparece subsuelo. Sin embargo, la redacción y la misma presentación que hace el gobernador incluye a todo eso, y no hay nada que los excluya. O sea, la preocupación es fundamentalmente por todo lo que no dice. En realidad, el objetivo habla de usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético. Y si bien nombra algunos, como los hídricos, mareomotriz, voltaico, eólico y geotérmico, no descarta otros. Por ejemplo, la energía nuclear. Cuando nosotros hablamos de recursos naturales con potencial energético, no nos podemos olvidar de que el uranio es justamente un recurso no renovable que tiene potencial energético, que no dice en ningún lado que quedaría descartada este tipo de proceso o este tipo de actividad. Pensando en que desde el mundo, no solo en América, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, cuando se habla cambiar la matriz energética, para muchos países el solo hecho que la energía nuclear no libere dióxido de carbono al ambiente habla de energía limpia. Si nosotros estamos hablando de un proceso energético en donde algunos de los legisladores, hasta en forma personal, nos dijeron que no firmaban la iniciativa popular porque consideraban el uranio estratégico energéticamente, vamos a pensar que si no lo excluye, no va a estar incluido en este recurso natural energético. Después habla de nuevas tecnologías para almacenamiento y transporte de energía eléctrica y vectores energéticos de futuro como el hidrógeno. Lo único que nombra el hidrógeno, que diríamos para el sentir popular, el hidrógeno parece tan inofensivo, pero en realidad cuando uno habla de vectores energéticos, los últimos vectores energéticos, por ejemplo, son las baterías. Y las baterías en su mayoría están constituidas por litio. Y va a empezar en la Patagonia y en la provincia la exploración para ver si hay litio en roca. Entonces, este proyecto habilita perfectamente a que en la provincia de Chubut se puedan construir baterías con los elementos que tengan dentro del territorio que ocupamos. Eso no lo nombra. Tampoco nombra cómo se hablaría de generar ese hidrógeno. Es decir, nosotros lo que tenemos que ver es, hoy hay habilitadas cientos de miles de hectáreas del territorio de Chubut destinadas a ser energía eólica necesaria para la transformación y lograr la generación de hidrógeno. Una energía renovable y un territorio enorme que en Europa no tienen. Uno de los destinos podría ser Alemania para sus autos eléctricos o lo que lo destinen, pero nosotros gastaríamos nuestros propios recursos renovables para esto, porque no les da la superficie para utilizar este territorio. Entonces, nosotros seríamos generadores solo de la energía eólica para el proyecto que tiene Río Negro, que ya tiene un puerto donde va a ser exportado. Y otra de las cosas es, cuando hablamos de recursos naturales, lo dicen perfectamente el proyecto, que lo que va a estar afectado es el suelo y el agua. ¿Qué agua?
¿Utilizaremos el agua del Chubut para hacer la electrólisis y obtener el hidrógeno? ¿O le mandaremos la energía eólica a Río Negro para que la electrólisis la hagan ellos? Para eso se necesita un puerto, para eso se necesita agua de mar, que si se saca la sal se volcaría nuevamente al océano y modificaría las condiciones del océano, que es el gran conflicto que tiene la gente de Río Negro. Nada de esto aclara de cómo es ese aporte que se haría con respecto a esto. Y además que el hidrógeno es re difícil de transportar, por lo tanto siempre es mejor convertirlo en amoníaco. Y el amoníaco no es tan inofensivo como el hidrógeno, y el amoníaco es un tóxico que hace, diríamos, cambios en la biodiversidad. Entonces, obvian los nombres críticos y el único inofensivo que ponen es el hidrógeno. Hablan de exploración y desarrollo de nuevas fuentes y ponen la palabra offshore y no convencional. ¿Qué es offshore y no convencional como tal, así aislado? Nada, es petróleo offshore, petróleo en el mar, es obtención de petróleo por fractura hidráulica, fracking, eso es petróleo no convencional. Entonces, una provincia que tiene pesca, que habilite el petróleo offshore, o dentro del territorio que habilite el fracking, ya es una cuestión para, diríamos, discutir y para que todos participamos en decidir si esto quiere. Bueno, este proyecto lo habilita. Este proyecto en forma encubierta lo va diciendo. Otra de las cosas que dice es que va a utilizar los recursos naturales, agua, marea, viento, sol, suelo, pero no para qué lo va a usar. El suelo, ¿es solo para poner los molinos de la energía eólica? ¿O el suelo es para hacer la energía geotérmica y también para extraer de su subsuelo, que no nombran el subsuelo, todos los minerales que tiene? Eso no lo aclara. No aclara para qué es el agua, para extraer el litio, para el fracking con la fractura hidráulica necesita agua. ¿Es para el fracking o es solo para la represa? El proyecto no lo dice. No cumple con el proyecto, con el concepto de soberanía. El ponerle soberanía es, diríamos, hasta vergonzoso, ¿no? Porque en realidad, cuando habla de esta famosa empresa provincial, y nosotros hicimos un gráfico para que ustedes lo digan, es una empresa provincial que dice con mayoría estatal, y acá está el gráfico, pero en este artículo muestra los porcentajes de cada uno de lo que tiene lo provincial, y habla de acciones clase A, clase B y clase C. La clase A habla de un 51% que estaría a cargo de la provincia. Pero en un apartado, como lo hace la 5001, que dice acá prohibimos la megaminería, pero en el artículo 2 la habilitamos, en un apartado dice que por la legislatura puede aprobar de que en determinadas condiciones se venda parte de eso. Eso ya deja de ser una empresa estatal, es una empresa mixta, y va perdiendo la provincia esa soberanía sobre los recursos energéticos. En el caso de la clase B y ese 15%, lo habilitan a las municipalidades y a las comunas o a los entes autárquicos. ¿Qué comuna y municipalidad va a poder pagar lo que valdrían las acciones de esta empresa que abarca la totalidad de la energía que tiene Chubut? Petróleo, diríamos, es altísimo. Entonces, si no pueden pagarla, lo dice particularmente, la pueden convertir en clase C, es decir, la pueden vender a privados. Entonces, que esto sea una empresa provincial que nos garantice la presencia del Estado es una mentira, porque esto se puede convertir en una empresa privada tranquilamente. Y fundamentalmente porque, bueno, nos decía Osvaldo recién que en general las empresas públicas tienen, diríamos, otra injerencia entre las acciones y los votos. Bueno, lo que dice en este proyecto es eso, de que todas las acciones son ordinarias, ¿sí? Entonces, estas acciones, por cada acción es un voto.
Si esto es soberanía, si es soberanía que para hacer energía eólica tengan que vender cientos de miles de hectáreas a una multinacional australiana como está sucediendo, o que alquile campos para hacer eso, si eso es soberanía, nosotros nos quedamos muy lejos de eso. Segundo, nosotros adherimos en el año 2020 la aceptación del Acuerdo de Escazú. Esto, que es un acuerdo internacional, habla de que en el caso de temas ambientales tiene que haber una participación ciudadana, tiene que haber acceso a la información y tiene que haber acceso a la justicia en asuntos ambientales. Acá dijimos, lo dicen ellos, que van a estar involucrados y afectados los recursos naturales, el suelo, el agua. Y no existe ningún tipo de participación pública y ciudadana en este proyecto. Este proyecto pone en riesgo todo nuestro medio ambiente y no está tenido en cuenta. Otra de las cosas que, bueno, a nosotros nos pareció tremendo es que en la exposición de motivos dice: la aplicación de una política electroenergética integral e integradora en todo el territorio provincial abrirá paso a desandar el inconstitucional y peligroso camino de la municipalización de los recursos naturales, que solo genera diferentes internos, regionalismos y fragmentación, lo que han demostrado ser una barrera para el crecimiento provincial equitativo y el aprovechamiento pleno de nuestros potenciales productivos. Lo que no sabemos es, ¿está hablando de la renta hídrica que la cordillera quiso tener, o está hablando del plebiscito de Esquel que una población decidió sobre sus recursos municipales? ¿De qué está hablando? Porque diríamos, esto puede estar hablando de una cosa o de otra. Entonces, o es renta o es decisión y autodeterminación de los pueblos. Y por último, nosotros vemos que tienen poderes excesivos esta empresa que va a poder tener hasta filiales en el extranjero, lo cual nos dice probablemente muchas de las acciones podrán ser compradas por una multinacional. Si esto es soberanía, no sé de qué hablamos. Están hablando de una energía barata, económica, accesible para todos. La gente que vive en Esquel, que vivió la época de la represa, donde todo iba a ser así, sabemos que son solo promesas y eso en ningún momento ocurre. Y por último, cuando habla del aprovechamiento pleno, da la sensación de vamos con todo. Y nosotros, como Asamblea No La Mina, como parte de la UACH, como parte de estas asociaciones y redes que tienen que ver con que el agua es para los pueblos, nosotros no estamos de acuerdo con que la naturaleza es una mercancía. No es una mercancía. Acá vivimos seres humanos que tenemos que garantizar nuestro agua, nuestro suelo. Entonces, en esta visión que es capitalista, que es extractivista, que es colonial, que es antropocéntrica y bueno, de dominación, ¿no? de mercancías que sean los recursos naturales, indudablemente hace que el territorio sea expropiable, que sea despojable y bueno, y como han dicho muchos autores, que es la causa estructural de la destrucción. Nosotros creemos que este proyecto, que ese 85% que necesita desde hace muchísimos años garantizar su energía eléctrica para su desarrollo, o tener una empresa provincial como puede haber sido Petrochubut, no necesita de una ley como esta, y nosotros no vamos a aprobar ni vamos a acompañar un caballo de Troya. Nada, se fue presentado en la legislatura. No, ni siquiera tratado. Pero justamente es algo que también inquieta mucho, porque como población, como sociedad en este momento, venimos angustiadísimos con la cuestión económica y al mismo tiempo está todo el culebrón de los candidatos, los precandidatos, que se presenta uno, que no se presenta, que se va a correr la fecha, toda esa historia. Lo que tenemos claro es que después de más de 100 años de petróleo, los problemas energéticos siguen siendo terribles en nuestra provincia. Más de
40 años de la represa, las tarifas siguen siendo igual de caras o peor que en otras zonas de la Argentina. Y esto de soberanía tiene muy poco. Para todas nuestras vecinas y nuestros vecinos estamos una vez más ante un proyecto que es quizás peor a lo que planteaba la zonificación minera, porque acá van por todos los recursos, con un proyecto sobredimensionado y que podríamos pensar que viene de un espacio político o de otro, y sin embargo, bueno, sabemos que hay una figura del gobierno nacional que está por venir acá a nuestra ciudad en la presentación de una supuesta capacitación, no sabemos, unas jornadas relacionadas con este proyecto, pero también escuchamos en otros espacios políticos que hay que dinamitar todo o semidinamitar, y otros proyectos políticos que hablan de vender órganos y de vender niños completos y de vender todo lo que sea, de privatizar las calles. Así que todo esto, en realidad, lamentablemente, los espacios políticos que tienen chance de quedar en el gobierno después de las elecciones no tienen grieta en estas cuestiones de saqueo y de entregar nuestra Patagonia. Y hay que decir que en realidad no viene de ninguno de estos espacios políticos estrictamente, sino que es claramente parte de esta sumisión que tenemos a los poderes extranjeros, a los organismos financieros internacionales, al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y de ahí vienen todos estos proyectos de apropiarse de nuestros recursos y de dejar arrasado todos nuestros territorios y las posibilidades de tener un futuro con salud para nuestras próximas generaciones. Así que bueno, un poco es eso, estar alertas y tener presente que nos vamos a tener que movilizar mucho este año también.